La Biblia dice en el versículo número 43 del capítulo 5: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Hermanos, estas palabras que Jesús mencionó son parte del Sermón del Monte, y la semana pasada iniciamos esta serie que habla sobre el amor hacia los enemigos. Acordemos que Jesús hizo hincapié que el amor hacia los enemigos se demuestra no resistiéndose al mal. Es decir, que el que es cristiano debe de tener una aptitud que no sea bélica, sino que sea una aptitud pacífica frente al conflicto. Entonces, lo que Dios nos está ordenando en su palabra es que podamos nosotros darnos cuenta que Jesús nos manda a nosotros a que seamos diferentes a los demás. Lo que Jesús quiere es que los cristianos seamos diferentes a los del mundo y que nosotros resistamos al mal, pero que no actuemos de una manera violenta como ellos lo hacen. Y por eso es que Jesús nos dio varios ejemplos. Nos puso el ejemplo que debemos de dar la mejilla al que nos ofende. Nos puso el ejemplo que si alguien nos pide la túnica, que se la demos, y que si alguien hacía o pedía que llevaran una carga por una milla, la lleváramos dos. Obviamente les expliqué la semana pasada que Jesús no estaba hablando de que las personas debemos, escúcheme bien, dejar que nos golpeen, porque no era eso de lo que estaba hablando Jesús, sino que estaba hablando Jesús de la mala interpretación que tenían los judíos o los religiosos de ese tiempo sobre la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús había dicho que había que resistir al malo, pero lo había que resistir con el bien. Es decir, que no había que tener una actitud conflictiva cuando se enfrentaban al mal. Y cuando alguien le pedía la capa, pues hay que dejarle la capa. La capa es algo material, no vamos a estar peleando por alguien, por eso hay que entregarla. Y en la ley romana, los judíos, como eran parte del imperio, se les exigía que cuando un romano, un ciudadano romano les pidiera que llevaran la carga, la llevaran por una milla. Entonces Jesús les decía, no la lleven una, llévenla dos. Entonces ahora hemos leído otra parte que habla del amor hacia los enemigos. Y hemos llegado a la parte donde podríamos decir que este mensaje del Sermón del Monte tiene dos variantes que nosotros debemos de tener bien presente. Y número uno es que Jesús lo que quiere demostrar con este mensaje es que los hijos de Dios, escúchame bien, tenemos que hacer las cosas diferentes que los demás. ¿Me están escuchando? Los hijos de Dios tenemos que hacer las cosas diferentes que los demás. Y por eso es que Jesús hace hincapié en que lo importante del mensaje o de las personas que son parte de su reino es qué tan diferentes somos nosotros de los demás. Porque no tiene sentido que las personas digan que son parte del pueblo de Dios y se comportan como los demás. Y
que los hijos de Dios o los que somos parte del reino no hagamos lo que hacen los demás. Eso es bien importante. Que decir que hacemos diferente a los demás. Y número dos, que no hagamos lo que hacen los demás. Y eso en definitiva es lo que va a diferenciar al hijo de Dios del mundo. Jesús lo había dicho y lo había explicado con estos religiosos que tenían una mala interpretación de la misma ley de Moisés. Ellos tenían una mala interpretación sobre la ira, por ejemplo. Tenían una mala interpretación sobre lo que era el homicidio. Tenían una mala interpretación sobre lo que era el adulterio, el divorcio, los juramentos. Y lo tenían también sobre lo que era el amor hacia los enemigos. Para ellos, hermanos, el enojo no era nada malo. Jesús les enseñó que el enojo era en realidad el móvil por el cual una persona podía llegar a matar. Para ellos, homicidas eran los que mataban a una persona. Jesús les enseñó que homicida es aquel que desea matar a una persona. Para ellos el adulterio era tener relaciones sexuales con otra persona que estuviera casada. Para Jesús el adulterio era que una persona deseara estar en intimidad sexual con otra persona que tuviera su esposo. Para ellos el divorcio era algo tan simple que ellos podían divorciar a su esposa porque no le gustaba cómo cocinara, porque ya no le gustaba, porque ya estaba fea. Y lo único que ellos tenían que hacer era cartas de divorcio, simple y sencillamente porque ya no querían vivir con ella. Y ellos decían, Moisés lo dio así. Pero Jesús le dijo, no, Moisés nunca probó eso. Él lo dejó pasar porque ustedes eran duros de corazón. Pero Dios ha dicho que el matrimonio es para toda la vida y que lo que Dios une no lo separará. ¿Quién, hermanos? El hombre. Para ellos el juramento era algo que no tenían ni podían pronunciar. Pero entonces el Señor les enseñó que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, escúcheme, no necesitamos andar jurando porque los hijos de Dios siempre hablamos la verdad. Pablo dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. No tienen que andar matando a su mamá y a su papá y jurándole, te juro. Porque el que dice la verdad no necesita, ¿qué, hermanos? Jurar. Pero entonces Jesús decía, bueno, sí hay que jurar, pero el juramento no tiene que ser una base para comprobarle a alguien que usted está diciendo la verdad, sino que el juramento tiene que ser una base de que usted pone a Dios como testigo, de que usted está auténticamente seguro de lo que va a hacer. Entonces ellos tenían una descripción de las cosas completamente equivocadas. Y ahora Jesús apunta hacia lo que es el verdadero amor hacia los enemigos. Entonces este pasaje o todo el mensaje podríamos decir que recoge tres enseñanzas. Número uno, recoge las enseñanzas de los religiosos. Número dos, recoge las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y número tres, recoge las enseñanzas que Jesús mostró. Esto es importante porque muchas de las cosas que nosotros leemos acá no era lo que la Biblia enseñaba en el Antiguo Testamento. Era lo que los religiosos habían convertido la palabra de Dios. Y veamos lo que dice el versículo 43. El versículo 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Esas palabras que están en el versículo 43 era lo que los religiosos entendían de las enseñanzas del Antiguo Testamento. En otras palabras, lo que acabo de leer era lo que ellos practicaban. Para ellos, Dios les imponía que debían de amar a su ¿qué? A su prójimo, pero a que a su enemigo lo debían de aborrecer. ¿Qué les parece eso, hermanos? Bueno, yo quiero decirles que eso es lo que todos hacemos, ¿o no?
No, no me diga que usted ama a su enemigo y lo invitó a comer ayer. Y si es madre, le va a mandar un regalo para el Día de las Madres. Y si es padre, va a esperar que sea junio para mandarle uno para el día de ¿qué? Del padre. No es así. Pero los religiosos así hacían. Entonces por eso Jesús les enseña que los hijos de Dios no deben de hacer las cosas como el mundo las hace. Y entonces ahí viene el conflicto de las enseñanzas. Y en primer lugar, para entender esto, tenemos nosotros que darnos cuenta qué era lo que ellos consideraban el prójimo. ¿Quién era el prójimo para ellos? ¿Quién era el prójimo para ellos? Ahora, veamos lo que dice la Biblia en Mateo 9:10 y ahí vamos a comprender nosotros quiénes eran para ellos el prójimo. Mateo 9, versículo 10. Si no tiene la Biblia y tiene un cuaderno, apunte, yo lo voy a leer. Y si no trae Biblia y no trae cuaderno, pues solamente escuche. Mateo 9:10. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Oiga lo que dice el versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Entonces, el prójimo para los judíos era otra persona menos los publicanos. Y los publicanos eran los recolectores de impuestos que el Imperio Romano había puesto y que se encargaba de colectar los impuestos individuales de las personas. Para los judíos, ellos no eran su prójimo. Pero número 2 dice que tampoco eran sus prójimos los pecadores, es decir, las prostitutas, los ladrones, hermanos, la gente baja de la sociedad, aunque fueran judíos, para ellos no eran su prójimo. Entonces, para ellos, que una persona fuera judía no era igual a decir que era su prójimo. ¿Por qué? Porque si era publicano estaba descalificado, si era pecador estaba también descalificado. Veamos lo que dice Juan 7:49. Juan 7:49. Juan 7:49. También, si no tiene Biblia, puede apuntarlo y escuchar la lectura que vamos a realizar. Juan 7:49. ¿Lo tienen? El versículo 47 dice, entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y dicen, mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué dice ahí, hermanos? Es maldita. Obviamente los únicos que sabían la ley eran los judíos. Entonces, para los judíos, ni los publicanos, ni los pecadores, ni los gentiles eran sus prójimos. Porque criticaban a Jesús cuando se juntaba con los publicanos y los pecadores. Y a los que no conocían la ley, los maldecían. Entonces, ¿quién era el círculo íntimo de los judíos? Bueno, ¿o quién era el prójimo para el judío? Eran únicamente los cercanos, los que ellos querían. Pero eso no era lo que la palabra de Dios enseñaba, ni era lo que Jesús les va a enseñar acá. Entonces, la idea de ellos era que Dios ordenaba odiar a los enemigos. Ahora, ¿alguna vez alguien le ha preguntado a usted, por ejemplo, por qué Dios, si es bueno, cuántos creen que Dios es bueno? ¿Por qué Dios, si es bueno, por ejemplo, ordena en el Antiguo Testamento que Saúl fuera a conquistar a los amalecitas, pero al conquistar a los amalecitas le dio la orden que matara a todos, a las mujeres,
a los niños y a los animales. Esa fue la orden de Jesús, de Dios. Y entonces le dicen, bueno, si Dios es amor, ¿por qué permite esas guerras sangrientas en el Antiguo Testamento? Y por eso algunos apóstatas de la fe piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es como sanguinario, malo, sin misericordia, y el Dios del Nuevo Testamento es alguien que ofrece amor. Pero escuche bien algo, y esto es bien importante. Dios nunca ordenó a ninguna persona en el Antiguo Testamento que odiara a nadie. Nunca. Y lo que hay es una mala interpretación de la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted va a Levítico 19 en el Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 19, 18, ¿lo tienen ahí, hermanos? Dice así, Levíticos 19, 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu prójimo, sino amarás a tu prójimo. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Como a ti mismo, dice Jehová. Entonces, a lo que Dios mandaba era amar al prójimo como a uno, ¿qué, hermanos? Como a uno mismo. No a odiar a las personas. Pero ¿qué es lo que el mundo nos enseña a nosotros? A odiar, a guardar rencor, a cuando una persona los ha hecho algo, seguir alimentando esos sentimientos de odio, que hasta los médicos dicen que le hace más daño al que sigue odiando que al que hizo el daño. Y por eso es que hay personas que sufren de muchas enfermedades y van al hospital y le dicen que no tienen nada, porque la enfermedad del alma, falta de perdón, odio, rencor que hay dentro de ellos, falta de venganza, deseo de venganza. Dios nunca mandó en el Antiguo Testamento que ninguna persona odiara a nadie, sino que el mandato es: ama a tu prójimo como a ti, ¿qué? Mismo. Usted dirá: hermano, yo no me amo ni a mí mismo. Bueno, pero ahora se peinó, y si se peinó es porque se ama usted mismo, ¿no? Yo no me quiero, hermano, pero comió. Entonces significa que si se ama usted, aunque usted diga que no, no aprecia lo que usted es, que es otra cosa. Pero nosotros vivimos en una sociedad individualista, egoísta, donde nosotros queremos las cosas que siempre giren alrededor de nosotros. Es más, ¿sabe por qué la gente se divorcia? La gente se divorcia y dice: es que él a mí ya no me ama. Pero la pregunta es: ¿usted lo ama? No, es que no se da conmigo, pero usted se da el todo para esa persona. Dios nos manda a nosotros a que amemos a las personas como nos amamos a nosotros, ¿qué, hermanos? A nosotros mismos. Entonces, ¿quién era el prójimo de los judíos? Bueno, para ellos, sus amigos. Y usted dice: hermano, yo estoy de acuerdo a amar a mi prójimo, pero para mí mi prójimo es el hermano acá de la iglesia. Porque ese es el de la fe. Dios cree y dice que el prójimo es su prójimo, el cercano que está necesitado. Ese es su prójimo, el necesitado que está cerca de usted, aunque sea su enemigo. Y por eso la Biblia habla que cuando nosotros ayudamos a nuestro enemigo, dice: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, que es una expresión como decir: harás que esa persona se enrojezca en su cara de vergüenza, porque siendo tu enemigo, tú le estás, ¿qué, hermanos? Ayudando. Mira que se siente bien bueno tener un enemigo y uno ayudarle. O se siente más bueno tener un enemigo y uno vengarse. ¿Qué dicen ustedes? Yo ya sé que se siente más bueno, hermano, pero no quiero decirles. Entonces, ellos rechazaban a los demás, los judíos.
y creían tener licencia para odiar a los demás y muchas más razones, y con mucha más razón a sus enemigos. ¿Por qué? Por los ejemplos que la Biblia da, por ejemplo. La Biblia, por ejemplo, ordenó a los israelitas a erradicar a los cananeos. Y dijo, saquen a los jebuseos, a los heteos de la tierra prometida. Y lo que Dios les estaba diciendo es, mátenlos, elimínenlos. Bueno, y entonces ¿eso qué significa? Bueno, significa que cada vez que Dios ordena la eliminación de otro pueblo en el Antiguo Testamento, es una acción que Dios la toma por sí mismo para evitar que su pueblo se contamine con el pueblo pagano. En otras palabras, Dios ordenaba la eliminación del pueblo malo para que el pueblo malo no corrompiera a su pueblo. Por eso es que Dios prohibía a los casarse con otros pueblos. Ahora, ¿por qué eliminaba a estos pueblos Dios? Bueno, porque eran idólatras. Porque, por ejemplo, hacían sacrificios a sus dioses y presentaban a sus hijos y los quemaban, por ejemplo. ¿Qué le parece? Tenían desórdenes sexuales tremendos. Bueno, usted sabe, Sodoma y Gomorra, la gente explotaba al pobre, por ejemplo. Eran tan ricos que como eran tan ricos, no hacían nada y pasaban solamente comiendo y sin trabajar. Y entonces en lo único que pensaban era en el desenfreno sexual, hasta tal grado que ellos, como usted lo ve en la Biblia, había el pecado de la homosexualidad reproducido. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo descender fuego para eliminar a ese pueblo que estaba contaminado. Pero era Dios el que hacía eso y el que daba esa orden. Veamos, por ejemplo, lo que dice Salmo capítulo número 69. Salmo 69. Oiga lo que dice David. Oiga lo que David hacía era lo siguiente. Estos son oraciones imprecatorias, o en otras palabras, oraciones pidiéndole a Dios el mal o la destrucción para sus enemigos. Pero note usted esto importante, que David hace esto, pero no porque él quería la venganza, sino porque él quería la justicia y la reivindicación de Dios. Veamos lo que dice acá. Versículo 22 dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Le está diciendo el mal. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Y oiga lo que dice, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y dice el versículo 26, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Por maldad sobre maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Qué es lo que está haciendo David? David está orando para que le vaya mal a los enemigos. Y por eso es que hay hermanos, y yo he escuchado pastores que dicen, y declaro juicio sobre todos aquellos que andan hablando de mí. Y los que comen tacos al pastor le va a ir mal. ¿No comen tacos al pastor ustedes? Entonces, sí, he escuchado pastores que dicen, y a usted le va a ir mal por esto, y le va a ir mal por desobediente, y la ira de Dios va a venir, y su juicio se va a derramar sobre usted, y su mujer lo va a dejar y se va a ir con otro, y sus hijos se van a hacer drogadictos, y no, hombre, y maldiciendo a la gente. Y lo hacen.
Y peor si dicen que tienen la autoridad apostólica. Pero escúcheme bien, eso no es bíblico. Porque David nunca estaba decretando juicio sobre ninguna persona porque eran enemigos de él. Él estaba pidiéndole a Dios justicia porque esas personas habían atentado contra Dios o contra su pueblo. Y lo que David estaba pidiendo era venganza sobre la injusticia del pueblo, no sobre él. En otras palabras, y entienda eso, nosotros lo hacemos también. Por ejemplo, nosotros cuando oramos le decimos: Señor, ven pronto y que se acabe ya todo este sufrimiento, Señor. Recompensa a cada quien lo que tiene, Señor. Mira cuánto violador hay en la calle, Señor, que abusa de los niños. Mira cuánto homicida hay, Señor. Ven con tu ira. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Ven y destruye todo y vámonos. Y eso no es malo, porque eso es lo que Dios va a hacer con el mundo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que es malo es que usted le diga: Señor, mata a la que me quitó el esposo, ¿verdad? O mátame a la que me quitó el esposo. Aquella que no me pagó los $1,000, Señor, que choque en el carro y que vaya en el freeway. Oh, Dios mío, tú eres justicia. Mira qué malvada esa mujer. Se llevó todo el dinero, Señor. Que se lo acaben, que se lo roben. No podemos orar eso porque nosotros somos hijos de ¿qué, hermanos? De Dios. Que le vaya mal como a mí me fue. Que se queme en chicharrón y que la quemen en aceite, Señor, porque es mala, mala, mala. Señor, que le corten un dedo y luego la nariz y luego la lengua porque es chambrosa, que se la corte. Pero ese es su enemigo y usted lo que está deseando es la destrucción para su prójimo. Y la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros, ¿qué, hermanos? Mismos. Claro, usted puede tener celos sobre la obra de Dios, sobre aquellos hermanos que manchan el nombre de Dios, que son cristianos y deberían de comportarse como cristianos, pero se comportan como hijos del diablo y en vez de traer bendición traen calamidad a la iglesia, porque hay unos que son hermanos y andan en pecados. Eso arruina la obra de Dios y no confiesan sus pecados, y entonces el Señor trae juicio sobre aquellos que dicen que son cristianos y andan poniendo mal el nombre del Señor. El Señor les pagará a cada uno conforme a sus obras. El mismo Pablo oraba por aquel hombre. ¿Se recuerdan que dice que había hecho muchas cosas en contra de él? Creo que está en Timoteo. Y él oraba y le decía al Señor que el Señor le pague a él conforme a sus obras, porque este hombre me ha hecho mucho daño, decía Pablo. Pero el daño al que Pablo se estaba refiriendo era que él se oponía a las enseñanzas que él predicaba del evangelio, no que le caía mal a él. Entonces, estas oraciones que David hacía no eran oraciones porque él quería vengarse de sus enemigos. Eran oraciones que él pedía para que Dios trajera justicia a aquellas naciones que habían ido en contra de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, nosotros no tenemos que desearle mal a nadie. La Biblia dice que si usted tiene un enemigo, que lo tiene que amar como a usted ¿qué? Mismo. Ahora, los judíos, ellos creían y decían: no, yo tengo que amar, pero solo a mi prójimo, a mi enemigo que se lo lleve el diablo. Ustedes saben que David tenía un enemigo muy recio en su reinado. Un hombre que le dividió su casa, un hombre que agarró a las mujeres de él, las violó a vista de todos, hizo que él saliera huyendo, porque toda la gente se rebeló contra él. ¿Sabe quién era?
su propio hijo Absalón. Y cuando los soldados de él se dieron cuenta que Absalón, hermanos, estaba cerca, entonces David le decía: Absalón no lo toquen. Era su hijo, pero era su ¿qué, hermano? Enemigo. David nunca deseó que a su hijo le fuera mal, y era su peor ¿qué, hermanos? Enemigo. ¿Se acuerdan también de Saúl? Que Saúl lo quiso matar a David varias veces. Y entonces David lo encontró a él dormido, y lo que hizo fue quitarle un pedazo de su capa, y él bien pudo haberlo matado, pero ¿sabe por qué no lo mató? Y dijo: al ungido de Jehová yo no lo toco. Pero detrás de todo eso era que David tenía un corazón compasivo. David era un hombre de guerra, pero él iba en contra de aquellos que se rebelaban contra Dios y contra la santidad de Dios y contra los principios de Dios. Y ahí es cuando él, hermano, se levantaba con furia para destruirlos. Entonces, cuando la Biblia habla de juicios para los pueblos o de naciones donde Dios mandaba que mataran a los niños, a las mujeres y a todos, y hasta los animales, no es porque Dios fuera malo, sino porque esa era la manera de eliminar lo malo de la tierra. Y es lo mismo que hacemos. O sea, ¿qué le parece? ¿Qué hacemos con uno que acaba de ir con un AR-15 a una escuela y mató 70? ¿Qué hacemos con él, hermano? ¿Lo traemos aquí a la iglesia a ver si Dios lo cambia? ¿Qué hacemos? ¿Sabe lo que dice la ley? Que lo maten. Y entonces, la única manera de eliminar el mal a veces es quitándole la vida a esa persona. Pero ¿quién tiene el poder de hacerlo? Solamente el Estado. O sea, Dios le da la autoridad al Estado para que pueda hacer eso. ¿Y qué hacen con los violadores en serie? Bueno, los ponen en la cárcel, y si lo vuelven a hacer, hasta que pueden llegar al punto de la pena de ¿qué, hermanos? De muerte. ¿Pero por qué? Porque esa es la única manera de retener el mal, y se los estoy poniendo a ustedes. Cuando, hermanos, nosotros oramos de que Dios venga, lo que estamos diciéndole a Dios es: ya estamos cansados del mal, por favor ven. Y era lo mismo que estaba haciendo David cuando hacía este tipo de oraciones, pidiendo justicia contra la injusticia que los enemigos hacían contra él. Entonces yo les pregunto a ustedes: ¿Dios ama al pecador, sí o no? ¿Ustedes creen que Dios amaba a Sodoma y Gomorra, hermanos? Pero como Sodoma y Gomorra no quiso arrepentirse, ¿qué hizo Dios? Fuego cayó, ¿y qué, hermanos? Y los destruyó. Acuérdense que la generación de Noé también era una generación perversa. Y la Biblia dice que Dios buscó de entre todos los hombres para ver si había un solo justo. Y dice la Biblia que no había ni un tan solo justo. Entonces Dios le ordenó a este hombre Noé que construyera la barca y que ahí entraran todos los que creían su mensaje. La Biblia dice que Noé predicaba porque era un pregonero de justicia. Y me imagino que Noé decía: va a llover, va a llover. Nunca había llovido en la tierra. Para esa época, lo que hacía es que un vapor de la tierra salía y subía, no llovía. Entonces, cuando aquel estaba construyendo un barco, toda la gente se burlaba de él, pero la gente no se arrepintió. Y la Biblia dice que solamente se salvó, oiga bien, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Pero ¿qué hizo Dios? Mandó lluvia y lluvia por 40 días y por 40 noches. Y no solamente caía lluvia de arriba, sino que dice la Biblia que las fuentes de las aguas se abrieron. Es decir, los mantos acuíferos terrestres se abrieron de tal manera que ese es un cataclismo tremendo que hubo sobre toda la tierra, hasta que hubo una nueva generación, porque Dios la acabó toda. Dios ama a la humanidad todavía. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia dice que todo aquel, hermanos, que se avergüence de Jesucristo aquí en la tierra, Dios se va a avergonzar de él cuando él venga en su reino.
La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. La Biblia dice, hermanos, que el que no se arrepiente de sus pecados irá al lago de fuego. Ahora le pregunto, ¿usted cree que Dios ama a la humanidad? Ahora, ¿usted cree que Dios no va a mandar al infierno a la gente que no reciba a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Y sería malo Dios por hacer eso? Él es justo, hermanos. Entonces, el que Dios sea bueno no significa que Él no va a castigar al impío. Por eso la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios, que hermano, vivo. Pero escúcheme bien, es Dios el que se venga, es Dios el que hace justicia, es Dios el que castiga. Usted no es Dios para odiar ni para desearle el mal a nadie. Si usted es un hijo de Dios, debe de hacer las cosas diferente a los demás. Porque los demás son los que se vengan. Los demás son los que promueven la enemistad entre las personas. Nosotros no. A mí ya me han dicho, ¿y usted dónde es? Del Salvador. Menos mal, a mí todos los salvadoreños me caen mal, me dice. Y otros que son salvadoreños dicen, es que a mí los de tal país no me caen bien. Y yo les digo, viera que con esos hermanos son como los que mejor me llevo, les digo. Porque en el mundo es así eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya en Cristo nosotros somos un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que de toda nación y de toda lengua hizo un nuevo pueblo. Y ese pueblo se llama, ¿cómo, hermanos? La iglesia. Entonces Jesús les dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora viene la enseñanza de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que nos aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persigan. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo, hermanos? Bueno, si usted es hijo de Dios, esta es la enseñanza de Jesús. Si usted tiene alguna persona que le ha hecho algo, ya no vaya a su casa a pedirle a Dios que le caiga un rayo y que se lo lleve el diablo y que le vaya mal, sino que vaya a su casa y ore por aquellos que le ultrajan y le persiguen, porque usted es diferente a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Usted es diferente a los demás. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son de qué, hermanos, del mundo. Pero si usted quiere ser como los del mundo, quiero decirle que un día Jesús vendrá, pero no vendrá como un cordero, ni vendrá ofreciéndole perdonar los pecados a nadie, sino que la Biblia dice que Él vendrá como el león de Judá a poner juicio, y sus ojos son como llama de fuego que traspasarán, y entonces Dios dará a cada uno según sus obras. Dice que ni el cielo pudieron contenerse o se podrán contener cuando Jesús venga, sino que el cielo se enrollará como un pergamino, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender esta noche? Es que nosotros no somos como el mundo para odiar a nuestros enemigos. Si usted no es feliz, es porque le falta el amor de Jesús. Y si usted no tiene a Jesús en su corazón, déjeme decirle que por eso ha venido esta noche, para que se dé cuenta que usted pertenece a un linaje diferente. Usted es un hijo de Dios, y como hijo de Dios, dice la Biblia, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esto no es religión. Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook
para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.